Entonces, para aquellas personas que quieran saber de plantas nativas, endémicas, de los grupos, de las etnias locales, este es el momento para que tú te unas a la transmisión. Estamos saliendo por YouTube en vivo. Este programa es en vivo, pero también en nuestra página vas a poder ver este mismo en video y vamos a aprender, seguro que vamos a aprender muchas cosas juntos y está con nosotros ahora nuestro estimado compañero, amigo que se ha prestado, Arnulfo Estrada. Bueno, Arnulfo, pues adelante, Arnulfo. Voy a tratar de ponerte aquí en pantalla con nosotros para que ya... Bueno, de hecho ya estás aquí en vivo con nosotros. Adelante, Arnulfo. Bienvenido, Arnulfo. Muchas gracias por esta invitación, Bernie. Bueno, como tú lo dices, habíamos platicado un poco sobre esa posibilidad de compartir con ustedes un poco el conocimiento que he adquirido a lo largo de los años, sobre todo con los grupos étnicos de aquí de Baja California, sobre el buen uso de las plantas que nos rodean. Y Ensenada tiene cierta riqueza en el uso de esas plantas. Y para no ir muy lejos, pues aquí alrededor de Ensenada tenemos varios ecosistemas, empezando por supuesto con lo más cercano a Ensenada, que es el Cañón de la Petra, la Lagunita, la misma playa, las mismas playas de Ensenada, hay vegetación que se ha usado en forma tradicional por los grupos étnicos, pero pues tenemos muchas cañadas, tenemos cerros que son realmente ricos en algunas plantas de uso tradicional, y yo solamente me voy a referir a algunas de ellas. Por supuesto que hay muchas más. Yo trabajando con el grupo étnico que es de cierta forma mi especialidad, con el grupo de los Quiligua, pues yo he identificado alrededor de 100 plantas de uso tradicional, entre las que se encuentran una buena cantidad de plantas medicinales, por supuesto, de plantas que sirven como alimento, y de plantas de uso diverso, sobre todo en la construcción, en la artesanía, en los rituales, en las ceremonias tradicionales que ellos también llevan a cabo. Y para ello he preparado una breve... ahorita que mencionas el caso del Punta Banda, es muy interesante porque es una zona que, lo voy a mencionar, es una zona que fue un sitio, un campamento indígena por muchos, tal vez por miles de años, y seguramente los usuarios fueron los Kumiai. Allí en Punta Banda donde está el faro, hay justamente varias cuevas donde ellos habitaron durante temporadas. El faro, ¿cuál faro te refieres ahí en ese caso? El faro que está en Punta Banda es una zona privada. Es una zona privada. Si tú la ves de las islas, se ve, pues la Punta Banda es el extremo. Ahí hay un faro, y junto a los faros, alrededor del faro, hay varias cuevas donde los indígenas nativos la utilizaban como resguardos, pero lo usaron por mucho tiempo, tal vez, seguramente por miles de años. Y ahí se puede apreciar los concheros famosos, y hay una gran cantidad de plantas que ellos utilizaron como alimento, entre ellos el mezcal, el maguey, que abunda. El mezcal. Que es un paisaje precioso el que ahí se ve con esas plantas. ¿Qué te parece si antes de que entremos a tu presentación, que ya la tengo aquí a la vista, sí, qué te parece si le digo que tú eres cronista de la ciudad, que eres oceanólogo y que aparte eres senderista, porque te vemos que andas... Bueno, ¿y qué te parece si empezamos con la presentación? Bueno, soy senderista de que nací prácticamente, que yo nací en la Sierra de Chihuahua. Y cojeamos del mismo pie, ¿eh? Nosotros también somos senderistas. Mis primeros pasos fueron en la sierra, fueron ahí caminando, porque yo vivía en la orilla de un pueblo donde estaba, el patio era la sierra. Ajá. Un pueblo de Chihuahua muy pintoresco que se llama Bachíniva. Ajá. Entonces, o sea, tú eres chihuahuense. Soy de Chihuahua, nací en Chihuahua, y crecí hasta los 11 años en un pueblo que se llama muy pintoresco y viejo, antiguo, que se llama Bachíniva, y mi casa estaba al pie de un río, y el patio era la sierra. Entonces imagínate tú
cuáles eran mis pasatiempos. No, pues Me ya. lo pasaba en la sierra seguramente, hasta pensaba que yo estaba un poquito mal, porque yo me lo pasaba No. observando, contemplando la sierra por horas y horas, y ahí empieza mi actividad como senderista. Muy Claro, bien. No, senderista pues ocasional, no, no siempre, me gustaría estar muy constante, claro. pero lo hago, era en Ensenada, era ciencias marinas, incluso en toda Latinoamérica era la única carrera, entonces no había muchas opciones, ¿no? Ajá. Afortunadamente, afortunadamente en Ensenada estaba la carrera que a mí me gustaba y, por cierto, la única que había en Ensenada profesional. Oye, y digo, yo no, sin demeritar tu edad ni nada de eso, pero ¿fue las primeras generaciones que tuvo oceanología aquí en Ensenada o? No, en realidad no fueron las primeras, yo salí en el 14. Esa escuela se fundó en 1960. Yo Ok. entré en el 74 a estudiar y Ajá. terminé en 79 y de ahí me fui primero como maestro ahí en la universidad y luego me llamaron para colaborar en la Secretaría de Marina en una institución que se empezaba a crear como civiles, porque entonces los militares no tenían profesiones militares especializadas en el mar, entonces formamos un grupo original como civiles y ahí me retiré como civil hace 10 años exactamente. Ok. Muy bien. Pues Colaboré 30 aquí años con ellos. sigo buscando pero mientras charlamos, o sea, No, mientras no, estamos claro que platicando, sí. mira, no, no, tú no te pares, tú sigue hablando. Oye, Sí, fíjate que yo por mi recorrido por aquí, por los caminos de Ensenada, me refiero aquí a San Antonio. sí, Ya ves que hay muchas plantas nativas, endémicas, que de repente, pues nada, pasa por los senderistas, pasan, pero ni las reconocen ni por nombre, ni normal, ni por nombre científico. sí. Simplemente pasan y lo primero, o sea, el aroma que te sueltan, ¿no? Y entonces ya sabemos que porque si te vas o sea, como qué lugares, porque hay etnias, como el caso de, creo que, bueno, tú dinos las etnias que hay aquí locales, ¿no? Mira, qué bueno. Porque yo veo que hablas mucho de los Kumiais, ¿no? Los, Pero sabemos que hay otras etnias, ¿no? bueno, los Quiligua yo los he estudiado por más de 30 años, Los Quiliguas, especialmente su sí. lengua y su cultura. De Ajá. ahí, de ahí que gran parte de lo que es la práctica de hoy lo he adquirido con ellos, porque dentro del idioma que yo estaba estudiando por más de 30 años, el Quiligua, que estaba, por cierto, a punto de extinguirse, tiene apenas 3 hablantes adultos mayores, eh, eh, junto con la lengua, pues está la cultura, y gran parte de su cultura tiene que ver con la naturaleza, con el uso de las plantas medicinales y diversos, de alimentos, en usos ceremoniales, etcétera. Bueno, hay una gran cantidad, como mencionaba, alrededor de 100 plantas que tengo identificadas de uso de específicamente esa etnia, pero esa etnia comparte los conocimientos con las demás humanas. Me preguntaba, hay 5 grupos étnicos nativos que todavía conservan la lengua y la cultura, todos están en Baja California, en el estado. Principando de norte a sur, está Cucapá, Ujú. alrededor de Mexicali. Está Cumiay en varias comunidades, en una de Tecate, junto de Nejí. En Ensenada está 3 comunidades bien definidas, Cumiay, que son San José la Zorra, San Antonio Nécuar y La Huerta. Y están los Pai Pai. Había hasta hace relativamente poco 3 comunidades bien formadas con habitantes, que era Jamao, ya no hay gente, ya estuve en problemas con los nuevos propietarios. La otra es Santa Catarina, que es donde están actualmente la mayoría, y está el grupo Quiligua. Quiligua es el más antiguo en la región. Se cree que alrededor de Quiligua, hace algunos miles de años, evolucionó esta gran familia humana de los que estoy hablando. Y junto con los Pai Pai está otra comunidad muy poco conocida, hasta hace poco reconocida como una etnia diferente, que son los Coal. Los Coals hablan el idioma alrededor de 2 extensas familias,
serán unos 30 personas, de los Pai Pai, donde han convivido los Coal por más de 100 años con ellos. De hecho, se han estado algunas veces confundiendo entre ellos. Algunos Coal hablan Quiligua y hablan Pai Pai y hablan Coal. Y los Pai Pai, pues hay alrededor de 60 hablantes más o menos, que es la que tiene más hablantes. Kumeyaay unos 40 hablantes, Quiligua 3, Cucapá en Baja California 3 a 6. Y ya, de hecho son estos grupos los que tienen en más riesgo de extinción a nivel nacional. Y entre ellos el Quiligua es el que está en extremo. Está otro grupo que está actualmente reconociendo que ya su lengua se extinguió hace 100 años más o menos, que son los Cochimí. Ellos están luchando por conseguir sus derechos y por retomar de alguna manera, están retomando su cultura, su lengua, por supuesto, ya no es posible porque se perdió, aunque hay por ahí un vocabulario que rescatamos hace unos años, que estaba perdido por más de 300 años, y probablemente algo se recupere con ese vocabulario que ya se publicó en forma de libro. Mira, otra cosa que te quería comentar, pues ya ves que, pues tú nos vas a hablar, digo, independientemente de las plantas que hay en los alrededores de Ensenada, ¿cuál es su relación con las plantas? O sea, ¿qué usos les dan? Porque veo que hay plantas que se comen, hay plantas que usan para ceremonias, hay plantas que... Una planta de mis favoritas, lo uso mucho y es muy efectivo para esos tiempos. También se usa para expulsar gases del estómago, inflamación del estómago, pero el principal uso es para la tos, sobre todo la tos, y para se la toma tos. como Oye, en té. estos tiempos de fríos, pues algo para la tos, ¿no? Esa yo le tengo mucha fe, la uso mucho y es una planta de mis favoritas que hay aquí. Nada más que esa no se arranca la planta. Esa planta, es otra cosa que hay que aprender, no se arranca toda la planta porque si tú la arrancas de raíz nunca vuelve a nacer. Esa planta muere y al siguiente año nace, pero retoña. Pero si tú la cortas de raíz, se acabó. Si la cortas un buen porcentaje de la planta, 50 o más por ciento, se muere y ya no vuelve a nacer. Entonces, o sea, cortaría la parte de arriba nomás del gordolobo. Hay que cortar la parte de arriba y pequeños ramos. Por ejemplo, si esa planta tiene un 100%, córtale un 10% cuando mucho. Y eso lo he hecho por años y sé que funciona así. En alguna ocasión yo corté toda la planta, nunca más volvieron a hacer. Qué buen consejo nos das. Nunca cortes tú las plantas más completas. Córtale un pedazo y cambia a otra. Y si hay más plantas, quítale un poquito a una, quítale a la otra. Y la planta te va a responder. El siguiente año va a estar otra vez ahí. Es el caso de gordolobo. Ya te pasé la siguiente. Sí, me parece. La islaya es una fruta que hay en el Cañón de la Petra. Le mencionaba el Cañón de la Petra como una de las zonas. Ahí hay varios árboles. De hecho, han estado siendo afectados por incendios y por el crecimiento poblacional que ya les llegó ahí. Y hay problemas. El agua del Cañón de la Petra, que tiene permanentemente el arroyo, aguas negras, aguas tratadas. Algo muy triste, ¿no? Problemas a esta planta nativa. Hay unos árboles que tienen ahí seguramente más de 100 años. Esa planta la usaron mucho los nativos en sus recorridos de la sierra a la playa. En tiempos de invierno se venían por las cañadas recogiendo frutos como islaya. ¿La islaya no es lo mismo que le llaman tollón? No, pero eso vamos a hablar rato. Es otra planta muy diferente. Sale. La fruta es parecida, pero esa es una cereza silvestre. Es una cereza silvestre. Como medicina se usa para dormir bien, para el cansancio, ¿verdad? Y cuando estás agotado, haces un té de sus tallos, de su corteza y ayuda. Pero el principal... ¿Y la fruta? ¿Y la frutilla? ¿Qué se puede usar? Es el alimento, ya sea fresco o en forma de atole. Cuando entremos a la parte alimenticia, vamos a detallar esto y en la parte de artesanías también. Pero es una planta que hay en el Cañón de la Petra, muy interesante, un alimento que convive, claro, que
que también tiene vecinos a otras plantas también de uso alimenticio y ceremonial. Muy bien. La siguiente, gracias. Tabaco El coyote. tabaco coyote, pues es una planta que tiene uso sobre todo ritual en ceremonias fúnebres, pero los indígenas la usan, o lo usaban más bien para calmar la tos, el asma y para la gripe y el humo, con el humo expulsaban animales también, ¿verdad? Ok. Entre los oídos. Entonces, O esa sea, planta, ¿como qué tipo de animales, o pues qué parásitos, ah, garrapatas, no sé, ok. algún bicho que se Parásitos suba del cuerpo, ¿no? al Como oído. lombrices, Sí, cosas no, así. para los meses son otras, Ok. pero eso es para los oídos sobre todo. De oídos, o Con sea, el humo, sí, con el humo lo sacas, con el humo. ya, ya. Ok, qué Pero bueno, interesante. esa es una plantita que crece después de los incendios en zonas, en lugares abiertos, pero esa planta que estoy mostrando, esa fotografía, no es tan común. Es una planta que se fumó en los rituales, es muy fuerte, es un tabaco muy fuerte. Y hay otra planta que es pariente de ella, que es la que vamos a hablar después, pero pasa a la siguiente. Hierba del pasmo, bueno, es una hierba, un arbusto que abunda alrededor de Ensenada y se usa para calmar dolores de muelas, musculares, para resfríos y también en forma de té se lava para cicatrizar heridas externas. La siguiente. La hierba santa es una planta muy buena, muy efectiva para curar heridas externas, incluso en humanos y en animales. Algunos indígenas lo usan para curar llagas o heridas externas en caballos o en los animales que ellos tienen. Eh, Dicen ellos que también se usa para liberar tuberculosis o ayuda. Muchas de esas plantas, si no curan, ayudan. Entonces hay que tener en Y claro dice aquí por aquí que es una planta mística. ¿A qué se refiere eso? que se usa en ceremonias. Cuando entremos ya a ceremonias rituales, Sí. bueno, te voy a decir, a lo mejor esta no la incluí en la parte ritual, pero cuando se creó el mundo, según el mito Quiligua, el dios Matipá, Mat tierra y Pa gente, tierra. El dios no era antes como nosotros lo concebimos. De hecho, Maikuyak es el término en Quiligua, sí, el dios, pero el creador realmente fue Matipá. Entonces, cuando Matipá enfermó, se hizo un tendido, él estaba muy grande, se hizo un tendido de esta planta para aliviar sus dolores y para que se curara, pero finalmente el dios Matipá murió. Pero esa es la parte mística de esa planta. Pero volviendo ya a la parte ya como medicinal, pues, se usa, bueno, haciéndole precisamente honor a Matipá, Matipa. se usa para tendidos, precisamente, es un tendido y ayuda a dolor de espalda. Es una planta aromática muy interesante, Ok. muy olorosa, muy bonito huele. Y esta planta la puedes encontrar aquí en el cerro el que está en la cementera. Se ve el caserío Ahí se ahí ve, muy ahí se cercano. ve ensenada, la planta muy bonita, crece. En ese tiempo que hay lluvias, empieza a crecer y se ve vigorosa. Ok. Florea su flor es morada, muy bonita. Ok. Y es una planta que se puede encontrar también aquí en los alrededores. Sobre todo en este cerro que está aquí junto a la cementera, que divide la parte del Gallo y hace Ok. como un Valle Por el Cerro Dorado. de la Cruz, por ahí, las El cruces. Cerro de la Cruz, exactamente, se le llaman. Sí. Ok. Ahí esa planta es de ahí. Y Ok. bueno, el principal uso es para heridas Muy externas, bien. Ok. pero se puede tomar como té. Muy bien. La siguiente. El toje es una planta parásita de algunos árboles, de muchos árboles. Aquí en el Cañón de la Petra, que es de esa fotografía, le encuentras en los árboles, en los alisos sobre todo, que están ahí en el Cañón de la Petra. Que por cierto, los alisos se están muriendo por la gran cantidad de agua que tienen todo día y noche, de De agua aguas corriente, negras. aguas negras, que son muy nutridas. Entonces, imagínate, son árboles que están adaptados
a temporadas, no todo el tiempo hay agua. En tiempos de lluvia nada más, el arroyo es temporal. Imagínate tú la cantidad de agua que tienen aquí, se está súper nutriendo el suelo, entonces estos árboles están secando. Esa es una de las razones por la que ves ahorita, en este momento, alisos en Cañón de Petra secos, que Secos y eran muertos. parte del paisaje junto con el encino, que es el más Sí. común, árboles grandes del Cañón de Petra. No por Bueno, nada se llama la colonia de los encinos, ¿no? Por los encinos que allí hay en el cañón. sí, así hay varias colonias por ahí arriba que son las que están derramando aguas desde hace más de 10 años, Sí, aguas negras, y sí. no tiene solución todavía. Es Uy, parte también de la contaminación de Ensenada. Las playas en gran parte está aportando ese arroyo, está aportando gran parte de la contaminación de la que ahora se habla, que Ensenada es la más contaminada de México, las playas. Y tiene razón, pero tiene 60 años ese problema. Y no ha habido todavía ¿cierto? Sí, solución de 60. ningún político para Ay, ese. es algo vergonzoso de hablar, pero Es es la algo, me da realidad. vergüenza. Una vez vino una pareja a filmar un video con los indígenas nativos y dice, ¿por qué huele tan feo Ensenada? ¿Y por qué hay esas aguas negras? Fíjate, me da vergüenza, no pude contestar bien, No, porque no, me da vergüenza no hay decirle defensa, ¿no? No hay que defensa. espera que eso tiene 60 años de problema Sí, y no se ha solucionado el problema. Es una de las que, cosas, como cronista, yo estoy siempre mencionando, no hay un programa hasta ahorita activo para desviar esas aguas y rescatar nuestras playas. Nuestras playas son preciosas, pero no le hemos dado mucho tiempo la espalda al mar. Bueno, ese es un comentario extra a sí. esto. No, Creo que no. vamos a Arnulfo, poder seguir. aprovechando el comentario externo y para haciendo un breve paréntesis, ya no hablar de ese tema porque es muy Es muy polémico, vergonzoso hay que y estarlo. polémico, etcétera. Voy a hacer este comentario. Mira, aquellos que estén en la transmisión y que les tenemos un obsequio para aquellos que continúen hasta el final en esta plática con el Bernie. Tienen que entrar al chat. Tenemos un chat en vivo en YouTube porque se está transmitiendo por la página de Bernie de Delicia por YouTube. Y tenemos un chat. Aquellos que entren y digan, yo quiero participar en esta rifa, les tenemos un regalo. Pero no les voy a decir qué regalo hasta el final. Pero hasta ahorita no hemos visto a alguien. Pero si se anotan, les tenemos un obsequio, un regalo. Pero no les voy a decir ahorita qué regalo. Continúa, por favor, Arnulfo. La siguiente para seguir. Seguimos con las plantas medicinales. El batamote es la famosa jarilla, o guatamote también le llaman aquí. Ahí, esa es una planta que abunda en la lagunita. En la lagunita, Estamos mira, aquí hablando la vemos. estamos hablando de ecosistemas locales cercanos a Ensenada que se pueden visitar en cualquier momento. Ahí está en primer plano la jarilla o batamote. Es una planta de uso muy común en todo el país y el principal uso que se le ha dado a esta planta es para favorecer la salida del cabello evitar la caída o ayudar en enfermedades de la piel del cabello, de la cabeza. Entonces, pero también esa planta se usa en forma de té. Se juega con esa y con esa se lava la cabeza. Y también esa planta se ha usado por los nativos como para hacer flechas. Es la parte de la flecha. Y en la construcción, por supuesto. La construcción de las casas de antes o cercas de Ajá. los nativos. La siguiente. La golondrina es una planta que la puedes encontrar incluso aquí en las banquetas, en la calle. Normalmente lo han usado para mordeduras de animales venenosas. Con eso se lava, se toma, incluso se toman té para curar llagas y heridas. Como ven, tiene que ver con heridas externas de la piel. Principales usos, esos son. La siguiente. La tementina de pino, esa también se unta en heridas externas, ayuda a cicatrizar. Y en ceremonias fúnebres, en los famosos sahumerios que se hacen o se hacían Saumerios. cuando muere alguien. El sahumerio es Nos vas a una. platicar de los saumerios. Sí, yo estuve en un saumerio, el último que se hizo con los Quirigos fue hace 25 años, Ok. en noviembre de 1997 estuve Wow. en un saumerio
que llevó a cabo uno de los conocedores tradicionales de la cultura, entonces el jefe de ellos, ya muy falleció hace muchos años, y Sí. se hizo ceremonia con su hermano. Ajá. Es una ceremonia que se hace para cuando muere una persona, se hace un humo y entre ellos se usa la trementina de pino y otras plantas aromáticas como la salvia, como el romerillo. Ah, la salvia sí la conozco. Ese es parte también del ritual del uso de las plantas medicinales. Eh, el saumerio, cuando muere una persona, se llama a los parientes más cercanos, se ahuman con el fin de que no recuerden más a esa persona de manera mal y para que esta persona se vaya al otro mundo en forma contenta porque sus parientes lo están despidiendo en esta vida. Eh, pero también se usa para, eh, eh, bueno, parte de este ahumado es que el pariente cercano, el que tuvo más relación con él, no lo sueñe de una manera mal. Voy a mencionar un poquito, los rituales de Baja California son totalmente diferentes a los mesoamericanos. El mesoamericano eh, convive cada año con el difunto. El nativo, el humano, no, es al revés. Hace estas ceremonias para ya no volver a recordarlos jamás. Se Órale. van y no quieren saber ya nada de ellos. Ningún objeto debe quedar aquí, Sí. nada. Estas ceremonias son en parte para eso. Es la Entonces, es muy diferencia entre interesante. las Bueno, otras. habría que tener un programa especial para eso, para explicar Claro, claro, lo que es un eso ritual sí. fúnebre, ¿verdad? Habría que hacerlo. Pero esa de general, eso. La siguiente. La flor de saúco es una flor muy usada para calmar la fiebre, es muy efectiva para este tipo de padecimientos. Se hacen test, se consumen y ayuda muchísimo, pero también se usa para enfermedades del tiempo, porque es cuando madura también al final de verano. Entonces, para gripe, tos, dolor de cabeza, y se hacen lavados para ayudar en el sarampión y la viruela para cicatrizar más rápido. Ok, Pero el principal uso es para la fiebre. para la fiebre. Eh, claro, de la flor sale un fruto también, entonces el fruto es otro tema. Cuando tenemos alimento, vamos a ver, Ok, bien. ojo con esta misma especie, que es un árbol un pequeño, un arbusto árbol, que tiene grandes propiedades y que además abunda y decora además bien jardines y lugares. La siguiente. El canutillo, mencionaba hace rato, canutillo, principal uso es para calmar problemas de los riñones, enfermedades venéreas, etc. Y dice que también ayuda para el dolor de huesos y el corazón. Pero el Ah, principal uso es para los riñones, los porque riñones. es Oye, a diurético. propósito, me voy a adelantar poquito, Arnulfo. Sí. Aquí por el lado de los túneles, acá por el cañón de Doña Petra, hay una planta que me dijeron que se llamaba pingüica, que era para los riñones. Tú dime si es verdad o es mentira. Pingüica, no sé a veces por eso es Es, un- importante poner es nombre una científico. frutilla, sí, sí, No, el nombre científico te dice exactamente, porque el nombre común puedes tener varias plantas del mismo nombre. Por ah, eso sí, es importante especificar cuál es su nombre científico el para cien- referirnos a esa planta. ah, sí, El ahí no hay, no hay bella canutillo pierde. abunda en arroz de la lagunista, en arroz de la lagunita y en zonas de lomeríos y cerca de arroyos. Pero es una Este planta, canutillo sí está alrededor de aquí de la lagunita normal, el hay canutillo. bastante arroz de la lagunita, hay canutillo. En Ah, Punta ok. Banda, Ahora que andamos por ahí, la vamos a buscar. pues sí, es muy abundante. De esa se usa la rama, es un té, pero también dicen que es más efectivo la raíz La para, raíz. O sea, sobre todo había que para... sacarla desde abajo y usar la raíz para Sí, hacer una pero infusión. nunca hay que usar toda la planta, hay que usar un pedacito. Claro. Ok. Nunca saquen toda la planta, es un error, Sí. Bueno. porque seguramente no vuelven a hacer. Ujú. La siguiente. Ah, y esta nos El soya. encontramos ahora que anduvimos caminando acá para Punta Banda.
La Bueno, choya. la choya, así es, sí lo mencionaste, ¿verdad? La choya es una planta también común en la zona desértica, es muy común y se ha usado tradicionalmente para expulsar los coágulos posparto, pero principalmente para, como la raíz para la fiebre, para bajar la temperatura. Ok. Es bueno. Eh, Además es decorativa, es bonita. Bueno, terminamos esta parte muy básica sobre plantas de uso medicinal y entramos a las plantas comestibles. Y aquí hay un listado muy básico de estas plantas que hay en la región, que hay alrededor de Ensenada y que son comestibles. La siguiente para ir viendo. Bueno, empezamos con la más usual por los nativos, que es la bellota amarga. La bellota amarga, precisamente en cualquier cañada que ustedes visiten aquí alrededor de Ensenada, hay estos encinos. Y eran estas cañadas que generalmente tienen agua temporal o un arroyuelo, eh, tienen estos encinos. Eran los sitios donde venían de la sierra al mar, los nativos, en sus migraciones de invierno, porque ellos hacían migraciones temporales. En invierno, como es muy duro en la sierra, se venían a la costa y hacían sus campamentos en la costa, pero venían siguiendo, a finales de otoño, venían siguiendo la ruta donde había alimento. Entonces venían por las cañadas. Por eso las cañadas tienen metates, sí, tienen algunos artefactos arqueológicos que todas se pueden encontrar en casi cualquier cañada con encino bellotero. Entonces, ellos hacían campamentos temporales ahí, eh, hacían un atole de la bellota amarga. Ahí en esta foto hay 4 tipos de bellotas. Las más pequeñas se comen directamente, pero de las más grandes, sobre todo la primera más grande, que es Sí. el encino grande, es muy amarga, no se puede consumir directo. Entonces, hay que hacer un proceso para quitarle lo amargo. La bellota se colecta a finales en invierno, a finales del año. En este momento ya cayó la bellota, pero a partir de noviembre, diciembre, la bellota cae al suelo y el indígena la colectaba, le hacía un quebrado, la ponía a secar y luego la limpiaba y después ya que estaba seca la molía en metates, ahí se ve un metate, Sí. y hacían un lavado de esa harina bien fina, servía, ya sea que la hervía 1 o 2 veces, 2 veces era mejor todavía, y eliminaban el agua y ya se podía hacer atole. Ahí se ve, el atole no es líquido, semilíquido, sino que tiene un aspecto gelatinoso. Ahí se ve Sí. una tortilla de harina, así la Ay, consumen. qué Es rico. riquísimo, lo pueden consumir el atole sin ninguna adición de un endulzante. Pero lo siguen haciendo, Arnulfo, Sí, los ahora lo siguen Frumiais. haciendo, incluso ahora ya lo hacen de forma, ya en sus rituales o en sus ceremonias, en sus fiestas, pero dejó de consumirse en forma tradicional por muchos años. Ahora lo hacen ya pues para el turismo, para en sus fiestas, pero muy pocos lo consumen en forma tradicional. Sí. Pero sí se está recuperando esa tradición. Es muy nutritivo, los indígenas eran tipos bien alimentados, como contrario a lo que se piensa. Y la bellota era en gran parte su alimento principal en sus venidas o en sus campamentos cuando lo hacían temporalmente. Entonces es un recurso que abunda, afortunadamente. Cañón de la Perla tiene varios encinos de ese tipo. Cañón del Gallo, cualquier cañada que ustedes vayan, van a ver estos encinos. Entonces la bellota está ahí y es un gran alimento. Sí, le seguimos la otra. Mencionaba la islaya como parte medicinal, pero tal vez el principal uso sea el alimento. Y de las islayas también, al igual que la bellota, la islaya, hay varios arbolitos aquí en Cañón de la Petra, incluso unos muy grandes. La semilla
Bueno, el fruto se consume, tiene poca pulpa, se consume en verano, en agosto ya está maduro, es dulce, pero se usa integralmente. Cuando se consume, se guarda semilla y de la semilla se hace un quebrado, ahí en un metate, ahí se ve, se hace un quebrado, al igual que la bellota, el problema es que esta es tóxica, entonces tiene algunos niveles de cianuro, entonces hay que hacer un lavado como la bellota. Yo la consumí por una semana y no hubo ningún problema. Ahí se ve un atole, ese atole yo lo preparé. Pues, Chanfles. que no te cuente, ¿verdad? Sí, Y lo consumí por una semana sin ningún problema. ok. Dicen que si no es lavado de la harina, duele mucho la cabeza. Entonces, pues claro, por la misma toxina. Sí, Pero se consume igual así, como el atole es en realidad un aspecto como el de la bellota gelatinoso. Ahí se ve una fotografía ya del atole listo para consumirse. Se puede consumir con miel, con alguna fruta, si no te gusta el sabor ligeramente amargo eh, de esta fruta. Lo puedes consumir con miel o endulzarlo con otra cosa. Pero es un alimento también muy usado por los nativos cuando hacían sus campamentos en estas zonas que menciono. ok. La siguiente. Las La biznadas, biznaga, estas las vimos ayer también, también en de la parte uso como del alimento. playero. Así es, se consume la flor, se consume el fruto antes de que salga la flor, se hace un guisado y de las semillas se puede hacer atole también. Y en caso de emergencia, atole. Y pues la pulpa se consume también, incluso para aliviar, para aquellos senderistas que se extravían y ahí esto alivia la sed. Entonces, no se mueren de sed con esta planta. Es una planta que acumula agua en sus tejidos y además es de sabor agradable. Se Ok. puede consumir en caso de emergencia, pero es una planta Ah, protegida, no se debe a ver, sacar. alguien de lo que nos esté en directo que diga cómo lo podrían consumir eso, cómo lo podrían aprovechar para en caso de se les acabara el agua. Había que, a ver, que Pues pregunte. uses en caso de emergencia, está prohibida su recolección, está Pero, protegida pero en caso de es una emergencia, planta. pues es válido, ¿no? Pero sí. Pero para sobrevivir, cualquier planta, aunque esté prohibida, es válida, cualquier Ah, ok, planta. No eso hay sí, problema. Para claro, sobrevivir está permitido todo eso. sí. Entonces, se le quita, los indígenas quemaban la espina, es muy espinosa. Con fuego quemaban la espina, pero si no hay esa posibilidad, con un machete, con un cuchillo, se quita, se retira toda la cáscara y las espinas y se puede masticar. Se puede Ok, masticar y te proporciona agua y fibra. Hasta lo puedes comer. órale. Entonces, es bueno para sobrevivir en el desierto, en caso de perderse. Esos Sí. senderistas que a veces Si les te, yo, pasa. si yo te platicara una experiencia que tuve parecida, después te platico. Bueno, bueno, esa es la del uso así general. La siguiente, vamos a ver. Ok, El sauco, ya mencioné la flor del sauco, ¿se acuerdan? Que sí, mencionamos que era para la fiebre. Pues sí. de la flor sigue el Y fruto. sigue el Y del fruto fruto. se hace un atole o se puede consumir fresco. Es una frutita como una uva. Y también se puede hacer agua fresca, se puede hacer jalea, pero el atole es recomendable. Ok. Se madura en verano y está en el momento que se ocupa. Entonces, porque es fresco, entonces aquellos que tienen problemas con el calor y eso, pues ¿Dónde lo son buenos. encontramos esta? El sapo hasta aquí en la ciudad encuentras árboles en la calle, pero Mm, hay en lomeríos, en zonas abiertas. En el cañón de la Petra hay algunos árboles de sauco. Es una planta. Yo me encontré una plantita, a ver si la sacas ahorita, que creció en el patio de mi casa y dije yo, me confundí bastante, pero creo que por ahí vas a sacarla, pero me voy a esperar que salga para A decirte ver, cuál si es la que no lo salió. comentamos y me dices, claro que sí. Sí, La siguiente. La siguiente. Bueno, el quelite bueno, hay muchos quelites, pero es una planta que crece sobre todo en las zonas de cultivos donde hay siembras. Es muy abundante, es buenísimo, es muy recomendable, abunda y es un alimento natural. el amaranthus es un nombre científico, ¿verdad? Pero ya ves que Sí, amaranto, hay pero un hay amaranto, muchas especies.
Hay varias especies de quelite, le llaman quelite, pero el bledo es el amaranto. Pues También de la semilla también se consume como atole. ahí vemos una vaina así larga, de ahí viene la semilla, me supongo, ¿no? Esa, ahí está la semilla, nomás que tienes que cortar una gran buena cantidad de esa para que te hagas un atole más o menos Y el de quelite buen vendría tamaño. siendo, consumo fresco sería la hoja. La puedes guisar como verdolaga, como quelite, como cualquier Ah, otra, ok. Ok. igual que cualquier. Y la acompañas de carne con verdura, cebollita, tomate, y Órale, sí. es fabuloso el sabor. Y abunda en verano, sobre todo en las zonas de cultivo, en los terrenos de cultivo. Ok. Eh, Barato y pues bueno y Y orgánico. nutritiva. Y nutritiva y orgánico además. Entonces, Sí. muy altamente recomendable. La siguiente. Es la verdolaga. Pues no sé, ya la Esta sí la he verdolaga. probado con carnita. Se consume igual que el quelite, se dice igual, y la verdolaga crece en zonas húmedas, en Ujú. arroyos donde hay mucha agua, ahí sale y nace en lluvias, cuando hay las lluvias de verano, sale en el campo. Sobre todo cuando hay lluvias abundantes, la verdolaga es más o menos común. Ok. La siguiente. Ah, La esto es lo que yo hierbamola. te decía, Arnulfo. Bueno, pues mira, qué bueno. Es una frutita como Sí, una uva, como una, me en realidad permites es nomás una especie. interrumpirte un poquito porque creía yo, porque yo había sembrado ahí tomates, no sé qué, pensaba que era un tomate que había que crecer y nunca creció hasta, se puso verde y después puso negritas y dije, ay, y Pues hasta ahora sé cómetela. que, y veo que es tan comestible, yo la desperdicié, pensé que era algo malo y la tiré. No, yo la he comido desde que me acuerdo. Fíjate, Está emparentada con el tomate. que está emparentada con el Entonces, tomate, fíjate, se come el fruto cuando está negro, como lo es ahí. sí, Yo lo he comido por donde encuentro, yo como. Entonces sí, no pasa nada. ok, Pero también la hoja se usa para problemas de la piel, para alergia. ok, Y dicen que también para el dolor de estómago. Yo lo he sí, usado para los dos primeros, pero nunca para el estómago, ¿no? Entonces, sí, es una planta que en verano sale en los jardines, donde hay agua, ahí está. En el cañón de Petra hay en los márgenes del arroyo. la hierba mora, sí, sí, Hierba mora, así hierba es. mora, La siguiente. sí, Y la chía, pues es una planta muy usada por nativos y tradicionalmente. Se colecta, está madura, ya seca. Ahí se ve la autoridad tradicional de los Quilihuas, Leonor Farlop, colectando chía en un paraje. Chía seca, ya está la planta está seca. En la parte donde está la planta completa, viva, está ahí en la fotografía del lado derecho. Es una planta bonita, una flor morada muy bonita que crece cuando hay muchas lluvias. Hace 2 años y 3 años creció en abundancia. Yo nunca había visto tanta chía alrededor de ojos negros. Eh, mucha, esta mucha. chía, mira, esta chía que tú dices, no está también, digo, porque tú a lo mejor has andado por ahí, acá en el Cerro de la Cruz, por arriba de Valle Dorado, no crece mucha chía ahí porque me parece reconocerla, la flor esa lila, así sale como tipo coronavirus, así, no es la misma, sí, dime si la Lo has que he visto. visto yo ahí que se parece es otra. Ahorita lo vamos a ver. Ah, ok, Es bueno, otra, me pero no, confundo. tal vez estés confundiéndola porque no he visto ahí, no me acuerdo de haber visto en esa zona esta Ah, chía. ok, Pero tal vez ahorita vamos a ver otra que tal vez lo confundo porque se parece. sí. La siguiente. La Otra choya, vez pues la ya lo choya. vimos, ya lo vimos, es también como alimento, se usa como atole y ya los otros ya lo hemos visto. ¿Verdad? La Sí, siguiente. canutillo también, El canutillo también ya lo vimos en la parte de plantas medicinales, pero también es un alimento. es un Y alimento, ya sí, también, para no abundar, le seguimos a la otra. sí. Y ahí Este agave está, me cae muy bien porque como hay acá en la costa. Y mi pregunta era, como habla ahí de mezcal, te dejo. Yo estoy diciendo aquí. Si se puede bueno, tomar, hacer. hay dos tipos de mezcal que se usó como un alimento básico de los indígenas.
El costero que están viendo ustedes al lado izquierdo es uno que adorna los paisajes aquí de la Bufadora, de toda la costa. Desafortunadamente, pues las poblaciones están creciendo y están depredando, están limpiando los lugares de esta planta, pero era una planta abundante de aquí hasta el sur. Cualquiera que vivió hace 50 años y caminó o recorrió esos lugares, veías por todos lados de la carretera esta planta y ya no, fue sustituida Por para casas sí, y por casas o caminos. por terrenos de cultivo Ajá. y depredaron gran parte de esos paisajes preciosos, ¿no? Sigue siendo un paisaje más o menos común en cierta zona de la costa de Ensenada, en una gran parte, empezando aquí por la Bufadora. Es un paisaje eh, donde esta planta domina. Se usaba como alimento, la piña, se limpia todo, se deja la piña y se tatema en hornos que hacían y era un alimento muy importante para los indígenas. Hay otra planta pariente de esta que se da, que se da en la sierra, que es la parte del lado derecho. Dicen que esa es más buena todavía que la de la costa, porque la costa, si no conoces bien a la planta, te puede salir amarga. De Ok. hecho, es dulce. Y la de la sierra dice que no, que en general está bien, pero Todo es dulce. hay que saber cuál planta Y, procesar de las que sí, están aquí en la... mirábamos unos agaves, así sin el tronco que sobresale y luego después florea muy hermoso. Muy Pero bonito. es la misma planta que cambió por el tiempo o son diferentes especies? Son diferentes especies las de la fotografía. La de la Ah, sierra, de allá de la parte alta, es la del lado, lo estoy viendo del lado derecho, sí. y la que está el acercamiento de esa planta es la costera, la que está aquí Ah, muy bien, okey. es la que abunda aquí en la región. Pero ambas son usadas como la piña para alimento. Muy Y bien. claro, también se hace mezcal y eso, cosas, eso ya, como cualquier Bebidas maguey. bebidas, Pero aquí lo usaban fermentadas. para alimento, no para emborracharse, Okey, aclarar, okey. Sí. alimento. La siguiente. Y entramos a las plantas de donde aquí es un apartado para no abundar en cada uno, porque cada uno podría tener sus propias plantas. En general, para artesanías, juegos y para la casa. Y aquí menciono nada más 5. El maguey, la jihuata, el sauce, el carrizo y el trompo. Y vamos a ver la siguiente. Okey. Empezamos por el maguey. El maguey seco se corta y se hace o sea, se cortan los palillos eh, que se cortan por la mitad y queda un lado cóncavo y uno plano. Y se hace se hacen las cañuelas, que son un juego tradicional de los grupos nativos, muy interesante, que tiene que ver con la naturaleza, con la parte del cosmos. 4 palos significan 4 estaciones y los puntos a los que se llega cuando juegas son 12, que representan cada mes. Entonces tiene que ver con el juego, la dinámica de este juego es muy interesante, es un juego que prácticamente se perdió, al menos en la variante Equilibrio. Bueno, no lo juegan, no se perdió, se ha rescatado, yo me he dedicado a eso en gran parte. Sí, yo lo juego con todas sus reglas, pero los Kumeyaay tienen una variante de este juego, Ajá. es diferente en algunas partes, Lo pero lo siguen practicando, entiendo, ¿no? Lo han los recuperado Kumeyaay lo ese siguen juego. practicando en sus ceremonias, los Quiliwa ya no. Los Quiligua ya no. Ya Los no. Kumeyaay sí. Sí, sí. Okey. Pero esta variante Quiligua, pues yo la sé hacer, la sé jugar con sus partes. Órale. Yo les he propuesto que por qué no se rescata y lo hacen como los Kumeyaay en sus fiestas, como debe ser. Que se vea entonces, ahí está pendiente un taller con ellos. A ver qué día nos enseñas a jugarlo. Con mucho gusto, claro que sí. También lo he publicado ya en En algunos el periódicos. bueno, pues, vamos a buscarlo. Sí, la siguiente. Para ver el reglamento, las reglas del Pero no hay juego. cómo jugarlo para aprender sus reglas, Pues ¿eh? sí, No hay cómo jugarlo. definitivamente. Porque a veces no se puede escribir todo como es exactamente. Hay que Claro, jugarlo. sí. La siguiente.
Hablando de juegos, pues está el PIAC, el juego lo siguen practicando también los indígenas, de hecho hay competencias entre ellos. De El veras, PIAC se hace con bastones principalmente de sauce, de sauce, para el bastón, es como una especie de hockey. de hockey, Eh, hockey. sí, hockey se juega de 12 en adelante, ahora lo que hacen es una cancha parecida a la fútbol y hay una portería y ese juego hay que partir de la mitad, de una bola enterrada a la de allá, se entierra con el palo la bola y péguenle a ver quién mete goles. Qué interesante. Y ahí se juega partidos, digamos, que, por ejemplo, de 5, el que mete los primeros 5, o una hora y el que tenga más puntos. Entonces se gana, pero hay también variantes de este juego. Ahora lo hacen pues para que la gente lo vea en una parte muy corta, pues en una cancha definida. Pero antes eran, por ejemplo, una línea aquí y a 2 kilómetros o más, otra. Y el primero que la pase, ese gana. Eso, así, sí, eso A estaba bien. kilómetro, Pero wow. ahora lo hacen como en una cancha. Entonces, está muy interesante. Ahí usan sauce, hablando de plantas, sauce para el palo curvo y una bola de mezquite, una bola dura. Otros lo hacen con hueso o incluso ahora hasta con pelota de béisbol, ¿no? Ujú. Pero la original buena es con una pelota. El mezquite es un árbol que hay mucho aquí, bueno, o la manzanita. En el Y, el, desierto, aquí y la manzanita es otro árbol que hay mucho, ¿no? Por aquí. manzanita, sí, Es el que manzanita, usaban para ahumar el pescado aquí en la región. así es, así es. Desafortunadamente lo estamos usando mucho para leña Y se y lo están acabando. se lo están acabando. Sí. O es otra de las cosas que tiene que regularse bien. Ujú. Siguiente. Entonces, pues bueno, eso hay que jugarlo para saber sus reglas. Igual que Pero que el otro juego que nos... el El piaque, bueno, está el trompo, perinola. Hay una planta, perdón, espera, la ya anterior me ya te moví un poquito, pasaste con me regreso. Ahí está. la que sigue. La que sigue. Ahí está. El trompo. El trompo, precisamente hay una planta que le llaman trompo, y tal vez de ahí viene su origen, porque los indígenas le daban uso de como un trompo, precisamente la semilla. Esa semilla está en otoño ya, al fines de verano, principios de, de- de otoño, está esa semilla. Entonces se colecta la semilla, tiene 3 partes, generalmente 3 o 4, y se escoge la mejor y se hace una perinola o trompo, y Oye, era usado para juego. oye, perdona que te saque del juego aquí, pero en tu nota que hiciste en el Vigía de la Crónica Natural de la Cascada hablabas de un trompo, pero esa es una... Esa es la planta, nomás que la planta ahí, la que muestro ahí es con la semilla nada más. Ah, Es ok. una planta que es Es la una planta, primerita, pero miraba yo, ¿no es una planta verde? muy verde, es la primera que reverdece en esos tiempos. Ay, y Se ahorita, adelanta. ayer que nos vimos ahí en Punta Banda, ¿cómo había ese trompo? Hay mucha putabana precisamente, exactamente. Ahí cuando vas a donde está la zona indígena, Sí. las cuevas, ahí hay muchas plantas de esas. Ah, bueno, ok. Y Entonces creo que esa sí no tengo pierde, ya la reconozco, porque hay acá mucha. para, mira, la reconozco muy fácil porque es la primera que reverdece en esos tiempos y la primera también que agarra la flor amarilla, la hoja amarilla en otoño, antes de otoño. En verano ya está amarilla, antes del otoño. Entonces tú la puedes ver en Ok. el campo, que en verano ya se ve amarilla ciertas zonas de aquí a San Antonio de las Minas. En los lados tú puedes ver esa planta en la carretera antes de la cuesta, antes de llegar a San Antonio, la ves en los lados y es una planta que es amarilla en verano, pero ahorita en este momento está verde. Es la primera que reverdece. Ok, La, la siguiente. sí. Bueno, y de la jihuata, que es también le llaman casa de indio, que es una planta pequeña, de la que se hace artesanía. No mostré ahí la flor, pero es una flor amarilla como bonita, es una planta pequeña. Y cuando se seca, se hace como una casita, pues se llama casa de indio también. Y ahí se resguardan liebres, conejos, codornices.
como una especie de casita. Entonces se usa para hacer un cesto de buena calidad, lo usan los quiliguas, los kumiai que hacen cestos, y ese es uno de los usos de esta planta. La siguiente. Y el sauce, pues no sé, el sauce, ahí se ve en el lado izquierdo, se mira una indígena kumiai mostrando a un grupo de caminantes en la lagunita. ¿Cómo se hace? Ahí hay Hacer sauce en la lagunas. lagunita. ¿Cómo se hace un cesto? Ese cesto, como que está mostrando del lado derecho, Sí. esta persona es un cesto bien tejido que lo usaban para guardar alimentos, semillas, etcétera. Ese sauce lo Huele, encontramos también en la lagunita, Arnulfo. se encuentra en la lagunita el sauce. Ok, Lo vi que se está secando últimamente, árboles grandes ahí, pero ahí hay sauce todavía. Hay unos que están creciendo nuevos, ok. pero hay sauce en la lagunita. De hecho, esa persona está en la lagunita mostrando a ese grupo de senderistas playeros, está mostrándole, porque hay categorías, ¿verdad? Sí, claro, hay categorías. Porque está mostrando cómo se usa la planta precisamente recogida ahí mismo. Ok. Bueno, Lo vamos a usan. fijarnos ahora que andemos por la lagunita cuando... Es que nosotros somos, todo terreno, pues, somos playeros y somos herreros y, Como un buen caminante así debe ser. o sea, andamos por todos lados nosotros. Pues yo también cuando tengo oportunidad lo hago así. De hecho, mi Sí, formación es en el mar, así de que lo tengo que hacer también en el mar. claro. Así. A ver A la ver, siguiente. ok. Oye, esto está tremendo, ¿eh? Platícanos Bueno, de esto. el palo cazador o japí era un instrumento que los nativos usaban para cazar liebres o conejos. Ese palo es curvo como un boomerang que se lanza pero al revés ustedes pueden ver ahí en la parte superior de la fotografía de un indígena Pai Pai lanzando un palo o boomerang. Eh, este palo se lanza a las patas de los animales y se las quiebra, entonces ahí es cuando van por el animal. Eh, Era un palo muy efectivo para cazar, lo usaban todavía el siglo pasado, a mediados todavía yo conocí gente que lo usó en sus cacerías. Y eso es interesante. Se corta de un árbol de encino, porque tiene que ser un palo muy duro. eh, Se le da la curvatura con fuego, le van rebajando parte de tal manera que agarre la forma de boomerang, eh, plano de una punta y de la otra más chato. Se arroja agarrándolo de la parte plana y se arroja en esa forma que lo está haciendo a las patas de los animales y se le da la curvatura con fuego. Eh, Muy interesante Muy interesante. esta forma de cazar. Y ahí Sí, dice una persona que lo usó en sus tiempos. Estamos hablando de una persona que esa foto debe ser alrededor de 1926. ok. Si me permites hacer un pequeño paréntesis para recordarle, yo sé Adelante, que adelante. tienen algunas preguntas, de que el que pregunte, el que interactúe por el chat o por viva voz, pueden interactuar, para que hagan una pregunta, van a entrar a una rifa de un regalo sorpresa. Comentario, Entonces, estamos comentario, esperando que nos avisen. Continúa, por favor, comentario o pregunta con mucho gusto. La gracias. siguiente. La siguiente. Bueno, también otro instrumento usado para la caza, pues el arco, muy conocido, todavía se usó, esta persona que está ahí mostrando la fotografía lo usó en su juventud para cazar. Él era Cruz Ochurte, un quiligua, autoridad tradicional, increíblemente conocedor de su cultura y de su lengua. Falleció en el 98, 1998. Con él trabajé esta parte cultural y lingüística durante 5 años hasta que Ok. falleció. Lo conociste por 5 años. Sí, 5 años trabajamos en el rescate de la lengua. Ok. Y la parte cultural, porque era un conocedor como ninguno de Sí, su claro. cultura. Con su muerte se fue gran parte de la cultura quiligua, por sus Ok. conocimientos, por su. Admirables personas que siempre hay que recordarlas, tenerlas en la memoria. Bueno, pues él está mostrando cómo se usaba un arco.
un arco que él mismo construyó con vara prieta, el arco lo hizo de sauce, pero el sauce curado, porque el sauce así crudo se rompe. Entonces hay que darle temple con fuego y darle la curvatura con fuego, como se hace con el japí o palo cazador. Entonces, él está mostrando ahí cómo se usaba el arco, que él usó en sus tiempos de joven, ¿verdad? En sus travesías cuando venía a la costa a colectar marisco. La siguiente. Perdón, antes. A ver, La anterior, hay un detalle, ahí hay un grabado que hizo un misionero, Tears, misionero en 1700 y por ahí, no, distracción, un grabado de la casa de un venado. Precisamente ahí se ve una indígena con el cesto, con alimento, y una persona que está cazando un venado, que ha cazado un venado. Y ahí se ve flechado el venado en el suelo. Pues era parte de la tradición, la caza al venado, de esta cultura y de muchísimas culturas a nivel nacional. Ahora sí la siguiente. Muy interesante. Y creo que las plantas de las últimas partes, las plantas usadas para la construcción, solamente ahí menciono unas cuantas. Ahí se ve una casa oguá, de aquí por los indígenas nativos, hecha solamente de plantas de la región. Ahí se ve una persona abajo, en la parte de la sombra, y la parte ya protegida del lado derecho, la casa completa, donde el dormitorio. De la casa de afuera o enramada es para resguardarse de los tiempos de calor. La siguiente. Y bueno, hay aquí varios tipos de viviendas que se hacen precisamente con plantas. Vean la parte de la vivienda tradicional, que era la más común, que era la cóncava hasta el siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, todo eso usó. Esa casa se usaban varias plantas para construirla. Ahí se ve un listado. Entre la de casa cóncava está el sauce, la palmilla, el tule, jihuata, que ya lo he mencionado, maguey también, piñón, encino, sotol, ocotillo y rama quemadora. La rama quemadora es una planta que ahorita está amarilla, se ve como pelos arriba de las plantas, es una parásita. Ajá. Se ve amarilla, son como cabellos largos, y se ve cubriendo como un manto, tal le llaman, creo que manto de la Virgen. Se ve cubriendo las plantas, los arbustos. Y en este momento ahí, con la lluvia salen. Hay en algunas partes esa rama quemadora. Se usa también para cubrir parte de las paredes. Y la casa más que sustituyó en cierta forma a la casa cóncava fue la casa de dos aguas. Esa es la segunda parte. Y esta casa ya viene mezclada con plantas, pero principalmente usando las nativas. Sauce para postes y techo, el batamote o guatamote hojarilla para las paredes, el tule para el techo, el tule que nos vamos a encargar de él, el lodo para emplaste y la piedra en la periferia, eso es común. Y claro, vamos a ver un tercer tipo de casa, la siguiente. ¿Cómo fue gradualmente sustituyéndose usando las plantas? Y esta es una casa combinada donde los materiales son ladrillo, pared, madera del techo y sauce y postes y ramas para otra parte y el lodo para el emplaste, y el batamote también. Entonces es una casa combinada, pero también usando todavía plantas tradicionales. Y de ahí siguen las modernas, así que ya las conocemos. No. Ya ahí se brincaron a las de construcción ya sí, moderna. Ya tiene poco o nada de bloques. eso. Entonces, ahí terminó con esa es una casa quiligua. Y las anteriores también eran casas quiligua, pero son humanas todas. ¿Qué tanto quiligua me decías que queda todavía en la región? Hablantes 3 fluidos, mayores de edad, y otros 2 o 3 que están por ahí, que se retiraron de su comunidad hace 50 años, que conviven con los pai pai. 2 seguro. Okay. Pero 3 hablantes fluidos, mayores, nada más. Okay.
Y la La más siguiente. populosa es la Yumai, la Kumiai, ¿verdad? La que es Eh, más. Pai Pai es la que más se habla y sigue Kumiai. Ok, Y luego Pai Pai. Cucapá, no, sigue, mira, en ese orden está con más número. Pai Pai, Pai Kumiai, Pai. Ok. Coal, Ajá. Cucapá y Quiligua al final. Muy bien, muy bien. En ese orden. De más hablantes a menos. La Sí. siguiente. Bueno, el tule es una planta, ahí está la lagunita, es una planta que abunda en la lagunita y el tule se usaba, ya vimos que también para la construcción, pero también en esta gráfica muestro una balsa que usaban los indígenas para la pesca o para deslizarse hacia las islas cercanas, como la Todos Santos, aquí había campamentos indígenas. ¿Y en qué se desplazaban? Pues en balsas hechas de tule que abunda en las zonas de la lagunita y en las zonas húmedas. Antes había tule en el Bajío, porque el Bajío era una laguna natural de Ensenada. Sí. Se lo acabaron La cuando parte donde, el Bajío es donde estaba el anterior el cine ANSA, ¿no? era el corazón del Bajío. El Bajío todavía se inunda en las lluvias, entonces pueden identificar muy bien. En una lluvia fuerte se inunda el Bajío. Ah, Pueden sí. ver toda la laguna en parte, ¿no? Eh, pero, pero se dio la entrada de esa laguna era en entre segunda y tercera. Si Ujú. ven ustedes, de la primera está por ahí eh, un hotel, una Está, casa común. está en alto, ¿no? La primera En está en alto, ahí alto. se ve cuando bajas, esa era la entrada de la laguna. Se dio en 1945 para encauzarla y empezar a fraccionar el Bajío. Desafortunadamente, mm, se acabó esa laguna, abundaba este tule y otras plantas, como el carrizo, y se abandonó, se rellenó y se acabó ese humedal importante. El humedal más importante de Ensenada no era la lagunita, era el Bajío. Ok, Era la laguna del Bajío. qué Y interesante. luego la lagunita más al sur que que la han ido respetando. Bueno, está ¿cómo se hacía una balsa de tule Pues, precisamente? del Tule sí lo reconozco yo ahí en la Saludita, en la En la Lagunita. lagunita. Ahí se ve Abunda la mucho, lagunita. a mucho Tule ahí. Hay mucho Tule. Abunda y ahora lo puedes ver muy abundante en el Camino de la Petra con el desagüe de aguas negras. Wow. Porque trajo plantas que no había, Ajá. que no son de Oye, ahí. esas son como invasoras, ¿no? Son Llegar, oportunistas, o por, invasoras. No es su medio natural sí, el cañón, el cañón de la Petra, no es su medio ok, natural. ok. Porque no es agua permanente. Acuérdense que hay plantas que hemos mencionado de aguas permanentes y de aguas temporales, como el cañón de Petra evolucionó por el tiempo con aguas temporales, pero Sí. ahora tiene todo el día y noche, entonces está afectando a esas plantas y está siendo sustituidas por estas que no son de ese ecosistema. Sí, claro. Llegaron Las, de lejos, ¿no? Prácticamente. ¿Vale? O sea, podría decir que o sea, que llegaron a lo mejor por alguna polinización o Bueno, hay muchas formas de las plantas se introduzcan, los sí, mismos animales lo hacen. Y sí, el viento, la naturaleza sí. es increíble, donde hay condiciones, ahí está. Si no había, llegan. En alguna información que leía yo decía que hablaba de plantas nativas, que son las que pues se generan de la región, ¿no? Que son como Así es. de ahí, otras son endémicas, ¿no? Que nada más crecen en un lugar así definido, otras que son introducidas, ¿no? Así es. Como podría ser este caso, ¿no? Que no eran originarios de ahí, pero llegaron por algún origen, ¿no? Porque hay Y, condiciones para crecimiento. Entonces, si hay condiciones, ahí están las plantas. y Y hay tú otras mismo que puedes verlo en tu jardín. y Tú en otras tu son las invasoras, ¿no? Tú puedes verlo en tu jardín, rega una parte y no plantes y solita vas a ver plantas que no has visto. Así es, sí, Aunque le pongas agua, los pájaros, el viento se encarga de llevar semillas. sí, muy bien. La siguiente. Bueno, y creo Ay, que esto a mí me fascina, este tema, ¿eh? Pero yo creo bueno, que la sería otra planta, plática. aquí nada más menciono, hay más plantas que estas, pero menciono las más comunes, que Las más son las dos comunes. ceremoniales, como el tabaco coyote, hay dos especies que ahorita lo voy a mencionar. El toloache, una planta peligrosa, y la salvia real.
Oh, La fíjate siguiente, que yo tengo una planta, no sé si conoces, no te la quiero mostrar ahorita, pero aquí lo había, desde aquí veo esa planta, se llama floripondio. sí, La es conoces, ¿no? Hay pariente, muchos, se da en pariente del Ensenada, toloache. pero este toloache ya lo vi en la imagen, es otro toloache, Sí, son es de, otro, pero son pero parientes, ya son no te parientes. interrumpo, son Sí. parientes. Pues Me vamos a voy a ver la des- siguiente. Ok, ese ya lo habíamos visto, el tabaco coyote. Vimos una especie de tabaco coyote que es la de arriba, Nicotiana y pomosiflora, que es la que es menos común aquí cerquita, pero la que es muy común y crece en tus patios, en las calles, en cualquier lado, es la Nicotiana glauca, que es la de abajo, es una flor muy bonita, con una trompetita. Esa, pues ya lo vimos, se usa en las zonas, en las ceremonias tradicionales y también lo usaban para el problema de tos y asma como tabaco y para sacar animales de los oídos cuando llega a meterse alguno. Es una planta, pues decora paisajes, la de abajo sobre todo. La otra se muere en la temporada de verano, a finales de verano muere. Pero esta Nicotiana glauca es un arbusto, la otra es muy pequeña, no alcanza 60 centímetros de altura, la primera. Y la de abajo es un arbusto que puede medir metros, que es la que puedes ver en tus jardines, si tú dejas de, 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 de controlar la maleza, esta puede crecer en tu jardín, en terrenos baldíos, en cualquier lado. Es muy común. Y la puedes encontrar en la lagunita, casi en cualquier lado, es muy común. Y tiene propiedades curativas. ¿Y la siguiente? Bueno, el Esta es la toloache toloache. es una planta preciosa, muy bonita la flor, es como una corneta. Se usó, ya no, para ceremonial, en los juegos, sobre todo cuando jugaban cualquier juego, pero es tóxica, entonces alucinógena, si no la sabes usar adecuadamente, te puede matar. Entonces, se usaba nada más como por las mismas propiedades tóxicas, se usaba en ceremonias por los chamanes. Cuando hablaban con los muertos, por ejemplo, el chamán invocaba a los muertos para los que andaban por ahí todavía penando, los invocaba para preguntarles qué se les había quedado aquí, olvidado, cuando murieron. Y se localizaba su prenda, su artefacto, y le decía, pues llévatelo porque ya no quiero saber nada de ti. Entonces el chamán entraba en trance con esta planta, masticada principalmente, pero como es muy tóxica, no quiero hablar de medidas porque capaz de que alguien lo quiera hacer. Es que Arnulfo lo dijo, no, no, pero Sí, el chamán sabía exactamente qué cantidad usaba. sí, tiene que saber la cantidad y cómo hacerlo y en qué momento el chamán solamente, Por sí. eso dejó de usarse, por lo tóxico que es. Entonces, es muy bonita y decora en los jardines, ahí en los lotes baldíos crece. Y Sí, de aquí cualquier se ve lado. muchos en lotes baldíos que se da mucho, pues esta. Me ha tocado Sí, verla, se ve en el verano sobre todo, está floreando muy bonito, pero cuidado. pero hay que tener cuidado. Sí, era para rituales, era para chamanes, especialmente para gente que conocía de medicina tradicional y de costumbres y esas cosas. Y ya eso, pues, en las ceremonias se usaba y habría que detallar en cómo y en qué ceremonia y en cuáles ceremonias se usaba, ¿no? Pero es para otra plática. Muy bien. La siguiente. Y Ah, la esta salvia, sí bueno, la salvia es la que ya ahorita está de uso común. Es una planta que está ya amenazada porque se ha popularizado en los últimos años de tal manera que ya es como, pues hasta tráfico, ¿no? Ya gente que está considerando como tráfico de plantas nativas que le están dando en la torre, la verdad. Es una planta muy interesante que ya incluso se vende los mazos en el mercado ya a buenos precios, ¿no? Porque es ritual, porque se usa para limpiar, hacer limpias de hogares, para iniciar una ceremonia, para elevar a los malos espíritus, para
para el difunto cuando se está despidiendo, para hacer el saumerio. Y también es una planta curativa porque ayuda a curar la tos. Las hojitas las haces un té o bien las dejas en agua y las dejas remojando de un día para otro y te tomas el agua de uso. Y bueno, para estos tiempos precisamente esta planta es buena, pero no hay que arrancarla toda, hay que quitarle unas hojitas nada más a la planta, como ya lo hemos mencionado. Y no sé si ya creo que es de las últimas que estamos aquí. Ah, sí, me parece que sí. A ver, Aquí ya sí, fue viene la el última. gracias. Vamos a quitar vamos a ver pues muy interesante todo, la caray. Nos vuela la cabeza con esta información, Arnulfo, ¿eh? Pues es muy general y específica para ciertas. Hay muchísimas más que requieren más tiempo, pero yo quise mencionar las que están aquí cerca de Ensenada y las que tienen un uso bueno para nosotros, ¿no? Positivo, y que nos puede ayudar para nuestra salud, para muchas cosas más, pues, construcción, etcétera. Sí, no, no, pues Arnulfo, ha sido